Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón de la campana y, y a la gente que comparte los vídeos por WhatsApp, que es de gran ayuda para el canal. Vamos con un vídeo. Estamos viendo ahí la fase que vamos de la floración. No está muy bien encuajado, sobre todo en estos árboles que grabé, que son la verdad que fueron los primeros que me encontré. Después sí vamos a ver el que está al lado, que tiene un poquito mejor de cuaje. Vamos a hablar un poquito de en esta fase que estamos entrando y un elemento, vamos a nombrar un elemento que es importantísimo en esta fase. Ya lo podíamos haber aplicado. Pero claro, como siempre digo, aprovechando el momento, pues hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario para quien quiera asesorías personalizadas conmigo, o la gente que se está iniciando en esto del cultivo, pues me pueden contactar por ahí. No es de manera gratuita, pero es por un precio económico. Bueno, ahí estamos viendo la fase que estamos ya terminando la fase de floración. Ya los aguacates que están son los que se van a quedar. Aún así, todavía puede haber, más adelante, hay un aborto de aguacate. O sea que todavía tenemos que seguir cuidando las plantas muy bien. Lo importantísimo, el tema del riego en la floración es muy importante. Muy importante, no podemos dejar que tengan estrés hídrico las plantas en nuestro aguacate. Yo tengo que reconocer que en las plantas que tenía sobre todo estos problemas que como vieron en el vídeo de ayer ya estoy solucionando poniendo microaspersores y todas estas cosas para mejorar el sistema de riego, para que para en verano no tener problema y que no se me quede el aguacate pequeño, etc, y que las plantas estén bien. Estoy ahí con esto del cambio de sistema de riego. Ya grabaré algún vídeo más. Ya ayer se grabó este vídeo. Pero bueno, eso, que me enrollo. Importantísimo el tema del estrés hídrico para el aguacate en floración. No podemos dejar que las plantas pasen sed en época de floración y todavía en este momento. Ahí estamos viendo ahí esta planta que tiene algún aguacatito más cuajado. Y lo que quería comentar es la importancia del elemento calcio en esta fase. Tenemos que aplicar calcio ya a final de floración, incluso durante la floración podemos hacer alguna abonada con calcio. Ya sabemos que los elementos más importantes son fósforo, boro, zinc, manganeso. Pero no nos podemos olvidar de este elemento también en la floración, sobre todo al final de la floración para la división celular y todas estas cosas, que es el elemento calcio. Podemos añadir un nitrato cálcico, ya podemos añadir un nitrato cálcico que viene con un poco de nitrógeno. No va a pasar nada porque ya estamos al final de la floración. Y si llevamos ya meses que no hemos aplicado nitrógeno. Yo ya he hablado de que un exceso de nitrógeno en las plantas está comprobado que un exceso de nitrógeno hace que aborte las plantas de aguacate. O sea que hay aborto de la fruta. Entonces no nos interesa tener niveles altos de nitrógeno durante la floración y un poquito después. Ya a principio de verano y eso sí podemos aumentar un poco el nitrógeno para los nuevos brotes, final de primavera, pero eso dentro de... ya podemos aplicar un poco, pero lo que me refiero es que no podemos tampoco hacer grandes aplicaciones de nitrógeno todavía, porque todavía estamos finalizando la fase de floración y no queremos que haya aborto de fruto. Pero sin problema podemos aplicar un nitrato cálcico sin problema ya, hacer una abonada con nitrato cálcico o con cualquier otro producto que contenga el elemento calcio en alta cantidad, ¿vale? Es muy importante, lo podemos aplicar tanto vía foliar como vía suelo. Yo personalmente todavía en la fase que estamos, que todavía quedan flores, todavía quedan algunas flores, yo todavía no estoy haciendo aplicaciones foliares. Ese es mi consejo, pero bueno, yo sé que hay gente que hace aplicaciones foliares, no pasa nada. También sé de gente que se le ha quemado la flor, no por el elemento calcio, sino por otros elementos. Entonces mi recomendación, que yo por lo menos hasta dentro de un mes no voy a empezar a hacer aplicaciones foliares, pero podemos añadir el elemento calcio. Si es un calcio líquido, acordémonos de que son un poquito más caros, pero si no, no pasa nada. Con un nitrato cálcico
un nitrato cálcico de soluble ya va bastante bien, o si no, cualquier elemento, vuelvo y repito, cualquier elemento que contenga el elemento calcio. Muy, muy importante en esta fase que estamos entrando ahora de final de floración, para que estos nuevos frutos tengan buena... Esto ayuda a la división celular y todo esto, y ayuda también al cuajado y eso. Y un poco de nitrógeno tampoco le va a venir mal a las plantas que, por ejemplo, como esta que estamos viendo, que no tiene mucha hoja nueva, va a incentivar el nitrógeno a que haya algún que otro brote, y eso va a incentivar también a que la planta esté un poco más vestida de hoja. Sabemos que tiene que haber un equilibrio entre hoja y flor, entonces tampoco hay problema. Acordémonos, no tampoco poner todavía un exceso de nitrógeno. Tampoco debemos de poner un exceso de nitrógeno, pero sí podemos aplicar ya un poco de nitrógeno y sin olvidarnos del elemento calcio tan importante en esta fase que estamos entrando ahora. Bueno, eso es lo que le quería comentar en este vídeo rápido. Seguiré haciendo vídeos de otras partes de la finca. Seguiré dando consejos y seguiré sacando nuevo vídeo de cuando termine el sistema de riego y seguiré contando algunas de las ventajas que ya nombré ayer. Véanse el vídeo porque la verdad que después de invertir un dinero en hacer una plantación y todas estas cosas, comprar los productos, que ahora mismo es una locura, el tema de los productos, quizás pueda hablar un poco de algo de eso, alguna cosa que se puede hacer para intentar ahorrar en productos, porque están carísimos los productos, los abonos. Entonces, pero bueno, ya sabemos que si puedo estoy haciendo vídeos diarios o casi a diario, seguiremos hablando de esto. Miraos el vídeo anterior de los beneficios de tener un buen sistema de riego, como para mi manera de pensar y lo que tengo comprobado, como por ejemplo el riego microaspersión o aspersión gana muchos puntos en comparación con el riego de goteo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso, bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.